en mobiliario, gastar más en la implementación de la ley de reforma magisterial. Entonces, sí hay una ruta de cómo gastar esos recursos adicionales, pero tenemos que comprometernos como país. No es un tema que se puede hacer en un solo año, es un tema que tenemos que hacerlo durante los próximos 7 años y aún más. Y por lo tanto, avanzar en esa ruta requiere un consenso nacional de todos los actores políticos y de la sociedad civil y requiere un compromiso en el futuro. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecemos al señor Jaime Saavedra Chandubín, ministro de Educación, por su exposición. De conformidad con lo coordinado con los portavoces, se otorgará la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor de 10 minutos cada uno. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Sí, presidente, quiero por favor concederle mis 2 interrupciones a la congresista Leila Chihuán. Congresista Chihuán. Gracias, congresista Chávez. Buenas tardes, señor ministro. La política 4.4 del Proyecto Educativo Nacional establece que decenas de niños y niñas con discapacidad dejan de ir a la escuela por decisiones inapropiadas de sus padres o asisten en condiciones de desventaja, sin recibir el trato y las compensaciones o apoyos que les permitan optimizar su rendimiento y estudiar con satisfacción. Esta política enfatiza la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad a fin de permitirles alcanzar logros que le garanticen una mejor calidad de vida. Durante las visitas que realizo a las instituciones educativas públicas, he advertido que el Estado no viene cubriendo necesidades básicas de los niños y niñas con discapacidad, contraviniendo lo que precisamente indica el Proyecto Educativo Nacional. Por ejemplo, la institución educativa especial Luis Braille, ubicada en Comas, dependiente de la UGEL número 4, se encuentra en riesgo de derrumbarse, tal como lo ha señalado un informe de Defensa Civil. OINFES ha respondido que no hay presupuesto. ¿Así se valora, señor ministro, la vida de los niños con discapacidad? ¿Qué esperamos para atender a estos niños que no pueden ver? ¿Estará este colegio dentro del barrido de 200 escuelas que van a mejorar? El Centro de Educación Básica Especial República de Uruguay en Chosica, que atiende a diversos niños con discapacidad, no cuenta tampoco con materiales apropiados para los niños y adolescentes. Ni siquiera los docentes cuentan con los textos de orientación pedagógica básica. Además, que a la fecha no cuentan con el saneamiento legal del predio en el que se desarrollan sus actividades. En tal sentido, solicito, señor ministro, atender y priorizar las necesidades de los niños con discapacidad. Finalmente, a mi despacho llegan diversos pedidos de instituciones educativas solicitando material deportivo, tales como la institución educativa Raúl Porras Barrenechea, porque el Estado aún no los proporciona, o solicitudes para atender la infraestructura en alto riesgo, como la institución educativa César Carbonell de Pamplona Alta. Tiene la segunda interrupción, ¿no? Congresista Chávez, tiene uso de la palabra. No hay ampliación de plazo de interrupciones. Presidente, le he dado las 2 interrupciones a la congresista Chihuán. Cumplió las 2 Sí, interrupciones. Ya, presidente. Bueno, por su intermedio, quiero saludar la presencia del señor ministro de Educación. La exposición que nos ha hecho creo que hace énfasis mucho en el hardware, como dicen los informáticos, o sea, si hay infraestructura educativa, mobiliario. Inclusive creo que incurre en una injusticia cuando señala que en los 90 no ha habido, o en los últimos 30 años, no ha habido una política para mejorar el mobiliario escolar.
y nosotros en la década de los 90 es público y notorio los programas que impulsaba el presidente Fujimori respecto al mobiliario escolar, con la recuperación de inclusive de equipo que venía de las instituciones privatizadas y que eran modificadas, reformadas por inclusive talleres de las Fuerzas Armadas en este aporte de servicio civil. Pero veo que hay mucho énfasis en la infraestructura, pero no nos ha dicho el señor ministro qué es lo que se piensa hacer respecto a la ampliación de las horas que los alumnos están en las instituciones educativas. Nos ha dicho el señor ministro por intermedio de la presidencia que se va a tratar de que en los colegios el alumno no termine a la 1, pero ¿qué plan concreto hay para ampliar las horas que los alumnos están en sus colegios? Nosotros, que quizás somos de una época ya bastante lejana, estudiábamos en la mañana y en la tarde, y estudiábamos el día sábado. Hoy los alumnos a la 1 de la tarde ya están en las calles o en sus casas solos, porque ahora, si bien nuestras madres antes estaban la mayoría de veces en nuestras casas, hoy papá y mamá no están. Y sin embargo arrojamos a los alumnos a las calles sin supervisión, les damos una maleta de tareas a cumplir en la casa que las cumplen mal y peor aún, cuando esas tareas debieran estarlas haciendo en el colegio bajo supervisión de los docentes. Entiendo que eso se tiene que solucionar ampliando con la debida ampliación de la remuneración a los docentes, o creando segundos turnos, o ampliando actividades de arte, de distracción, de deporte. Pero no se puede estar dejando. Los países más adelantados y que tienen mejor éxito tienen jornadas educativas que comprenden prácticamente hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? No se habla tampoco, señor ministro, por intermedio de la presidencia, de los contenidos. Nada hay aquí respecto de los contenidos. ¿Por qué no existe? ¿Qué nos puede decir el señor ministro? ¿Por qué no existe un grupo de consejeros, personas de valores, personas con experiencia, que puedan aportar y revisar los textos escolares, sobre todo, que se dan a los alumnos en la educación pública, y luego pasar también a verlos en la educación privada con respeto de la misión que cada entidad... Culmine con eso. Gracias. No está lamentablemente el presidente de la Comisión de Educación, pero un tema que nos importa y quiero preguntarle al señor ministro, ¿qué piensa de la famosa Superintendencia de Educación No Universitaria o la Superintendencia de la Educación Universitaria, como luego ha devenido ahora ese proyecto? Si no pueden, ni con los contenidos ni con la infraestructura, tienen un 66% de ejecución del presupuesto en infraestructura, en inversión, menos van a poder con querer entrar a ver el tema de la educación superior y la educación universitaria. Si no se puede, ni siquiera no se dan abasto con la educación inicial, con la educación primaria y la secundaria. Quisiéramos estas interrogantes al señor ministro, y asimismo, ¿qué se está haciendo respecto de no tener más estos desastres como los resultados tan negativos de la prueba PISA? Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Leonida Guayama. Gracias, presidente. Primero, presidente, por intermedio, saludar al ministro de Educación, quien está siendo presente el día de hoy al Congreso, en cumplimiento, pues, de el proyecto educativo nacional al 2021. Y saludar de verdad los avances y los logros en el 2013 en marco del proyecto educativo nacional. Por ejemplo, el incremento de la cobertura de educación inicial. El objetivo del gobierno del presidente Ollanta es hasta el 2016 universalizar la educación inicial, y de verdad pues que en el de 2011 al 2013 se ha avanzado enormemente. De 72.5% al 78.5%, y lo más importante, en la zona rural el avance ha sido extraordinario, más de 12 puntos porcentuales. Entonces, y por primera vez más de 2.000 comunidades acceden los niños de 3 a 5 años a educación inicial, por primera vez. También saludar la inversión
en infraestructura educativa en el 2013, que ha superado los 3.382 millones en educación básica, 17% mayor al 2012. Eso en marco del primer objetivo estratégico, que es oportunidad para todos. Saludar también el acceso a los servicios tecnológicos, que ha aumentado a cobertura en el 2013, 37% más que el 2012. Colegios, escuelas públicas tienen acceso a Internet en marco al objetivo número 2 de aprendizajes. Saludar también los logros, el avance en cuanto a la implementación de la ley de la reforma magisterial. Se ha concluido con el reglamento de la ley, se ha pagado 2013 pues más de 1.100 millones de soles. Culmine. Por la remuneración intermensual, se ha pagado CTS, ATS y subsidio por luto e encargaturas en el 2013. Saludar también en cuanto al objetivo gestión. En cuanto al objetivo gestión, el Ministerio de Educación ha ejecutado pues en cuanto a inversión 75% superior al sector, que es 66%. Lo más importante, y hay que resaltar, presidente, colegas congresistas, en el quinto objetivo estratégico, en cuanto a educación superior, en el programa de beca 18, solamente en el 2013 se ha incorporado a más de 4.000 becarios en el 2013 a estudiar a las mejores universidades del Perú y el extranjero. Y eso suma ya a los más de 14.000 beneficiarios desde 2011, y con este año, 2014, estamos superando los 18.000 beneficiarios. Le ruego culminar, congresista. También resaltar lo anunciado por el Premier en la presentación acá en el Congreso de la República y hoy día por el Ministro de Educación, las nuevas políticas que se implantan en el Ministerio, por ejemplo, en el tema aprendizaje para todos, gestión, infraestructura educativa, revalorización de la carrera docente. Por ejemplo, es importante aumentar el presupuesto en más del 0.25% a partir del año que viene. Importante también es el doble horario, el estudio a tiempo completo en más de 1.000 escuelas públicas de educación secundaria a partir del año 2015. Esto va a permitir aumentar el número de horas de clase e incorporar temas, por ejemplo, con temas de seguridad ciudadana, de seguridad vial, más horas de educación cívica, para promover e impulsar los valores cívicos y patrióticos que están muy caídos en el momento. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Muchas gracias, presidente, y saludo al ministro de Educación. Yo creo que el diagnóstico que ha hecho el ministro y que corrobora también el que hizo cuando vino la investidura, tiene mucho que ver por entender que la única posibilidad de sostener el modelo de crecimiento con desarrollo es promoviendo no solamente una mayor cobertura de la educación, sino con calidad. Y el ministro ha tenido la honestidad de presentar en ese cuadro estadístico, de presentar cómo una política pública, cuando es de Estado, tiene etapas. En el gobierno del presidente Fujimori se estimuló la infraestructura, luego en el gobierno del presidente Toledo se puso atención a mejorar los dramáticos remuneraciones que tenían los maestros y hubo un esfuerzo para duplicar el salario de los maestros. Y él ha dicho algo muy importante del gobierno 2006-2011 y que está escrito en este cuadro. Cuando se inicia una carrera pública magisterial meritocrática, es con la ley de la carrera magisterial que nosotros dimos, señor presidente. Y lamentablemente por este criterio, por este complejo de Adán, que todos tenemos, todo lo que hizo lo anterior es malo y todo lo que hacemos los que recién entran al gobierno es nuevo, se ha generado
un estancamiento de lo que debe ser una carrera magisterial que tenga como incentivo el concurso público, el mérito. Y yo no le voy a echar la culpa al ministro porque él ha venido a ordenar las cosas al sector. Pero hemos perdido 2 valiosos años que se expresan, señor, que se expresan en el nivel, de desempeño de los niños en comprensión lectora y matemática. Entre el año 2007 y el 2009 era terrible, dramático el nivel de comprensión lectora y de matemática. Y nosotros lo pudimos incrementar en el tema de comprensión lectora, 45%. Y en el tema de matemática, 90%. Y eso se debe a que, como bien lo ha dicho el ministro y con mayor precisión cuando vino a la investidura, es que en el diagnóstico tenemos claro cuáles son los factores que condicionan la calidad de la educación. Y eso se ha presentado en el cuadro que el propio ministro nos ha dado y que obviamente nosotros vamos a apoyar. Revalorización de la carrera docente. ¿Y qué hicimos nosotros en la revalorización de la carrera docente? Primero, una ley de la carrera magisterial meritocrática. Logramos que en esta nueva ley de la carrera magisterial meritocrática pudieran incorporarse 55.000 maestros que por sus méritos y por concurso público ingresaron a esa carrera con remuneraciones altamente diferenciadas. Pero ¿qué hizo pues la ministra anterior? ¿Qué hizo la ministra anterior? Que habían hecho un compromiso con el SUTEP, trasladar automáticamente los 200.000 maestros que no querían concurso público, que no querían mérito, los pasaron a una sola ley de la carrera pública magisterial y encima, supuestamente, bajo el argumento de que hay que establecer una línea de base remunerativa, se les aumentó. En 2 años y medio, 0 capacitación docente. 0 capacitación docente. 0 mantenimiento de las escuelas. Es con el actual ministro en que se ha tomado la decisión, como él lo ha dicho, de entregar 280 millones de soles para el mantenimiento de las escuelas. En el gobierno nuestro, todos los años, a los directores se le entregaban 2.500 soles por aula para que pudieran los niños de los colegios más pobres, las escuelas, pudieran pintarlas, mejorar la infraestructura y que el cobro que le hacían por asociación de padres de familia a los padres pobres, pudiera el gobierno tener autoridad de impedir que se hagan este tipo de exacciones. Entonces, muy bien el diagnóstico y vamos a apoyar, ministro, porque creemos que con esta política pública no se puede de ninguna manera jugar a que tú eres el gobierno y yo soy el adversario. Porque como bien le dice el diagnóstico, la única forma de darle sostenibilidad al modelo de desarrollo es con una mejor calidad de la educación. Entonces, ministro, ¿cuántos maestros se han capacitado en estos 2 años y medio? 0. Nosotros capacitamos 117.000 maestros en las mejores universidades y podemos tener cifras. El presidente del Congreso dice no, pero él se preocupaba también en el gobierno nuestro de buscar que la capacitación se hiciera también en ANCAS. Fíjense, ha anunciado el presidente, el ministro ha anunciado que va a enviar un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. ¿Y sabe por qué va a enviar un proyecto de ley? Porque no quiere terminar siendo acusado con aquellos que tuvimos la audacia y la valentía de, a través de un decreto de urgencia, promover la inmediata recuperación de la infraestructura educativa. Y ojalá, señor ministro, que aquí en el Parlamento le puedan aprobar su proyecto de ley. Aquí también habla de sustitución y mejoramiento de las escuelas antiguas. Pero quiero referirme también con relación a la educación superior, señor ministro. Está en discusión la ley universitaria, y Luciana, que es nuestra representante en la comisión, hablará sobre ese tema. Yo solamente quisiera decirle que en cuanto a la ley de educación superior, pedagógica, tecnológica y artística, ya hay una ley que dimos el 2009. Y por mandato de esa ley se establece que el Poder Ejecutivo ha debido enviar ya la ley
que establece el régimen laboral de los docentes de educación superior. Eso es lo que falta. Tenemos que proponer una oferta educativa que sea compatible con los cambios y los desafíos que hoy día vive el país ante el mundo, de ser una economía global. Necesitamos, señor presidente, promover esta educación dual, que los jóvenes de los institutos superiores tecnológicos puedan la mitad de su carrera hacerla en el aula y la mitad en las empresas. Y para eso necesitamos, señor ministro, necesitamos desburocratizar la ley de institutos y escuelas de educación superior que nosotros dimos en el 2009 y que necesitamos hacerla más flexible para que los institutos tecnológicos puedan hacer convenios con las empresas y puedan desarrollar este tipo de educación dual. Y asimismo necesitamos, señor ministro, de que podamos darle autonomía a las regiones para que, de acuerdo a su realidad, puedan proponer mallas curriculares que respondan a las necesidades de oportunidades laborales de las zonas. En ese sentido, señor ministro, el diagnóstico está muy claro. Lo queremos acompañar en el tema de incorporar gestores públicos en las UGELes de las regiones. Yo creo que eso es muy importante y es muy sustantivo. Pero, repito, ha habido un enorme retroceso. Y yo sé que usted, por respeto a la ministra que ha reemplazado... Culmine. Porque siempre se recordará que si el gran impulso por generar una reforma magisterial meritocrática la hicimos con todas las bancadas democráticas de este Parlamento, estos 2 años y medio se ha paralizado. Y yo sé que usted tiene las cosas muy claras y ojalá que la voluntad política del gobierno sea y entiendan que esta es una política de Estado, que tiene que ver con mejorar la calidad de la educación. Es dramático los déficits que tenemos en infraestructura, en incorporación de maestros, pero nosotros tuvimos muy claro que para ingresar a la carrera docente tenía que ser por concurso público. Por primera vez se instauraron en el gobierno nuestro, inclusive los concursos para los de contratos de docentes. Antes eran tarjetazos. Entonces, eso no se debe perder y en esa línea, señor ministro, nosotros vamos a acompañar el que sigamos empujando, no solamente a aumentar la cobertura, culmine con sino también mejorar la calidad de la educación. Para terminar, señor ministro y señor presidente, quisiéramos pedirle que usted pudiera informarnos, cuánto es lo que se ha previsto o para qué mes se ha previsto iniciar el proceso de capacitación docente. Todo el esfuerzo en infraestructura y en gestión se puede ver opacado si es que no iniciamos un proceso de capacitación que pueda poner en niveles mínimos a los maestros que actualmente están enseñando en las escuelas, porque usted habla que va a haber concursos para incorporar por mérito a maestros. No vaya a ser que generemos una legislación diferenciada para seguir protegiendo a aquellos que han tenido secuestrado el Ministerio de Educación durante 30 años y no han llevado a esos niveles que tenemos hoy día, que son dramáticos y que a veces avergüenzan al país. Gracias, presidente, gracias, ministro. Congresista Casio Ovaire. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar al señor ministro. Bueno, en primer lugar, quisiera resaltar algunos de los objetivos. Si bien es cierto que los objetivos estratégicos a nivel de lo que ha planteado están muy buenas, pero hay algo que definitivamente no ha sido tomado en cuenta. En el punto 6 dice claramente: sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Creo que es muy importante este objetivo estratégico, pero ¿cómo es que nosotros vamos a lograr este objetivo si no estamos hablando del apoyo emocional a nuestros niños? Aparentemente que suena un poco subliminal o algo que no, de repente no es algo práctico, pero sin embargo, señor ministro, esto es uno de los problemas grandes que tienen nuestros niños.
frente a los entretenimientos grandes que tiene hoy nuestros niños, tanto en internet, en la televisión, más aún en los problemas familiares que vienen de sus hogares. Y este es un tema, este es un tema, señor ministro, que en la cual debemos tomar en cuenta, porque hoy más que nunca la familia realmente está deteriorada en muchos hogares. ¿Pero por qué? Porque inicialmente en nuestras épocas y después también hace 10 o 15 años atrás, quien se preocupaba por los hijos era la mamá que estaba en casa. Hoy papá, mamá trabajan y por lo tanto los niños quedan abandonados. Y este es un problema que en sí el sistema educativo tiene que tomar en cuenta, señor ministro. Pero antes, si usted lo permite, señor presidente, me pide una interrupción la congresista Salgado. Congresista Salgado. Gracias, colega Casio. Gracias, presidente. A través suyo al ministro, señor, si tenemos una deficiente infraestructura de casi el 15% en Apurímac, Madre de Dios, Huancavelica, colegios sin servicios básicos en un 39.2%, entre los que están Loreto, Ucayale, Madre de Dios, ¿cómo es posible que nos hayamos dado el lujo en el año 2012, claro, no le corresponde al ministro, de devolver 3.469 millones de soles? El señor ministro va a tener que correr para poder subsanar tan terribles brechas. Y ahora, en el 2013, el 66% estamos en inversiones, o sea que se ha dejado, mire usted, solamente se pudo llegar a ejecutar 66%, eso quiere decir que hay un gran problema de ejecución presupuestal. Y es ahí donde tiene que ingresar, porque no es por falta de dinero que nuestros colegios, no solamente en Lima, le faltan agua, desagüe, le hemos visto las quejas. ¿A quién le da el segundo minuto, congresista? Congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, el saludo al señor ministro de Educación, para saludar estas propuestas tan importantes que hacen falta para el desarrollo educativo del país. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa, el proyecto de ley de la educación superior, la universalización de la educación primaria, la expansión no solamente horaria, sino el fortalecimiento de la educación secundaria, la promoción del deporte y la educación física. Todos estos lineamientos de política concordantes con el proyecto educativo nacional obligan, presidente, a las fuerzas políticas a impulsar que en el marco del acuerdo nacional se establezca un acuerdo por la educación. En ese sentido, planteo para que el señor ministro de Educación pueda liderar y hacer las gestiones pertinentes con el acuerdo nacional por un acuerdo por la educación. Muchas gracias, congresista Casio. Congresista Casio Baire. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en la misma línea, señor presidente, como decía, uno de los problemas que nuestros niños generalmente van a las escuelas con muchos problemas desde el hogar, y eso es el problema familiar, y más aún los grandes entretenimientos, tanto de internet y la televisión. Y por último, cuando salen a la calle, tenemos problemas más grandes, que están los que venden droga, vendiéndole a un sol, vendiéndole como caramelos ahí, y esto es un problema bastante grave para la niñez y para los adolescentes y para la juventud, señor ministro. En ese sentido, considero, señor ministro, de que debe, por lo menos, para que haya un apoyo emocional, un psicólogo o una psicóloga dentro de cada institución, de tal manera podamos nosotros de alguna manera apoyarle a los jóvenes. Otro punto, señor ministro, que esto ya es conocido, que principalmente donde debe liderar todos los maestros dentro de las instituciones educativas, donde tienen Caliwarma, debe ser un apoyo de parte del Ministerio de Educación, en otras palabras, los maestros, y también que ellos dependen desde la UGEL. Aquí es un disloque, parece que no hay esa relación entre el Ministerio de Educación con la ministra de Inclusión,
porque simplemente los que distribuyen, por ejemplo, los productos de Caliwarma a los niños, le dejan a lo que puedan hacer y nadie controla y nadie ve, y por lo mismo ni los mismos profesores le toman importancia. Y a consecuencia de eso tenemos problemas con la digestión de los niños y otros. Por otro lado, señor ministro, quisiera también hacerle una pregunta. Usted mismo ha visto de que el concurso de acceso a cargo de director y subdirector tuvo que ser reprogramada, pero no tenemos en cuenta cuándo será reprogramada. Y esto sí debería ser lo más antes posible, porque justamente creo que nuestros directores que actualmente existen aún están en duda de ser directores o no, y no están trabajando con ese mismo entusiasmo de llevar adelante la dirección de sus instituciones educativas. Y para concluir, ¿cómo? Bueno, voy a continuar un minuto más a cuenta de la bancada, de acuerdo a lo que está manifestando. No, usted tiene todavía 5 minutos. Muchas gracias. Referente a la revalorización de la carrera de docentes. Hay una buena política que usted está manifestando, que se va a incentivar a los mejores alumnos de cualquier, no necesariamente de extrema pobreza, de cualquier nivel socioeconómico. Pero, ¿cómo ellos van a tener esa atracción de querer seguir la carrera pública magisterial o de seguir maestros, porque es una carrera por vocación, si no están motivados de repente a los recursos económicos como ingresos que debería tener? No sé si usted ya lo tiene planificado sobre ese punto, porque de lo contrario esto también no va a quedar en blanco, no va a haber, por más beca que sea, probablemente nadie va a querer nadie va a querer pertenecer a ser docentes, porque no habría ninguna motivación desde ese punto de vista. Y otra preocupación, señor ministro, es referente a la expansión de secundaria a tiempo completo. Esto sí me preocupa principalmente en las ciudades, metropolitanas, donde ya están acostumbrados que exista en cada institución educativa, que son grandes, en 3 turnos. Generalmente de 7:45 hasta la 1 de la tarde, de 1:15 hasta las 6:15, y a partir de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche lo que es nocturno. Entonces, ¿cómo podríamos expandir, por ejemplo, en esas instituciones educativas, en más horas para la institución educativa de secundaria fundamentalmente? Yo sé que es necesario que nuestros jóvenes tienen que estudiar las 8 horas, pero el problema es cuál es el mecanismo, en todo caso, que usted está tomando frente a la expansión de tiempo que tendrían nuestros jóvenes de educación secundaria. Esos eran todo lo que podría manifestar, señor presidente, por su intermedio al señor ministro, de tal manera que sea absuelto. Mis preguntas. Bien. Continúe el tiempo que le falta a su bancada. Muchas gracias, Casio, presidente. Solo para consultar al ministro de Educación, sin antes no dejar de darle la bienvenida y el saludo de nuestra bancada, sobre el caso que ha ocurrido en el colegio César Vallejo y Kumamoto 1 del distrito de Puente Piedra, que estuvieron muchos alumnos contaminados por algunos gases que no se han logrado establecer de dónde provenían. Estoy seguro que se harán todas las gestiones necesarias para que a través de la cartera de salud se pueda establecer y los ministerios correspondientes establecer de dónde provenían estos gases que contaminaron, y lo peor es que hicieron suspender las clases de estos alumnos de ambos colegios en el asentamiento humano Laderas de Chillón en el distrito de Puente Piedra, César Vallejo y Kumamoto 1. Muchas gracias, ministro. Gracias, presidente. Y tiene la palabra el congresista Mesías Guevara. Señor presidente, aquí me pide una interrupción el congresista Urquizo, luego el congresista Elías. Congresista Urquizo y luego el congresista Elías. Quiero previamente, en nombre de la mesa directiva y la presidencia, saludar la presencia del Consejo Directivo, del Consejo Nacional de Estudiantes y la Comisión Organizadora del Tercer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios del Perú,
que se viene desarrollando en el Congreso de la República del 10 al 12 de abril. Congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro de Educación por los compromisos asumidos con los docentes del BRAEN en relación a modificar el Decreto Supremo 014 y el compromiso de remitir al Congreso de la República la iniciativa legislativa, es decir, el proyecto de ley que permitirá que los docentes del BRAEN, me refiero a los docentes interinos, a los docentes contratados, puedan percibir la bonificación BRAEN. Esta bonificación la reciben actualmente solo los docentes nombrados de la zona de intervención directa al BRAEN, mas no así de la zona de influencia. Señor ministro, es importante que este proyecto de ley llegue lo más pronto posible para resolver el problema de paz social y la dignificación, la revalorización de los maestros del BRAEN, y que en sus alcances incorpore a los docentes interinos, a los auxiliares de educación, conforme lo han solicitado. Muchas gracias. Congresista Elías. Señor presidente, colegas parlamentarios, ya la posición de la bancada estará a cargo de la congresista Luciana León sobre este tema y también del congresista vocero de la misma. Sin embargo, quiero dejar establecido lo siguiente y hablar un poco de mi región. Hay colegios emblemáticos que a la fecha, uno de ellos construidos en la actual gestión, que ya acabaron su edificación, pero no se pueden iniciar las labores porque han transcurrido cerca de 2 años y aún no compran el mobiliario para que los estudiantes puedan participar ya en esta nueva infraestructura educativa. Colegio San Juan de Trujillo y la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. En segundo lugar, señor ministro, los profesores de educación superior están exigiendo ya la ley de carrera pública del docente de educación. Existe una disposición transitoria y final, la primera y tercera, de la ley de la reforma de la carrera pública magisterial, donde los ubican a ellos en materia remunerativa. Congresista, no hay ampliación e interrupciones. Hemos estado cumpliendo eso por acuerdo de portavoces. Congresista Mesía. Gracias, presidente. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Por su intermedio también un saludo al señor ministro. Cuando hablamos de educación, creo que todas las fuerzas políticas debemos de lograr un consenso. Creo que cuando hablamos de las políticas públicas, y en este caso de manera específica de la educación, que se convierte en una política de Estado, incluso que están marcados dentro del acuerdo nacional. Nosotros como Acción Popular, además de hacer bancada Acción Popular Frente Amplio, pero específicamente como Acción Popular, en los gobiernos que tuvimos la oportunidad de ejercer la más alta magistratura de nuestro país, así también lo entendimos. Y es por eso que incluso dentro de nuestro ideario partidario, consolidamos la educación al encuentro del educando. La educación al encuentro del educando que busca, señor presidente y colegas congresistas, consolidar una visión a través de una visión de desarrollo del país. Fundamentalmente teniendo como consecuencia y concepción una formación eminentemente humanista. Así como otro colega congresista habló de su gobierno, es bueno que se sepa que en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, la inversión llegó al 6% del Producto Bruto Interno. Y curiosamente hoy es un objetivo a alcanzar. Hace ya más de 40 años ya se invertía en educación el 6% del Producto Bruto Interno. Asimismo, también nosotros logramos y procuramos darle al profesor el carácter de servidor público, cuando antes no tenía esa característica. Simplemente era un colaborador del Estado. A través de la ley del profesorado también se le dio dignidad al profesor.
Y prueba de ello que se establecieron los grandes programas de viviendas. Culmine con esto. Prueba de ello, señor presidente, que también se creó la derrama magisterial. Derrama magisterial que ahora seguramente puede estar cuestionada, fundamentalmente por ser seguramente manipulada políticamente por cierto sector. Pero eso no es el debate. Se creó la derrama magisterial. Señor presidente, yendo al punto de manera específica, es importante que le digamos al señor ministro que nosotros también concebimos a la educación como una tarea de todos. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de apoyar en este tema. Pero eso no quita de que nosotros también tengamos la capacidad de fiscalizar de manera permanente y consecuente con lo que manda la Constitución de una bancada parlamentaria. Por ejemplo, por su intermedio, decirle al señor ministro y sugerirle fundamentalmente que es necesario que impulsemos una educación con valores, con principios, que formemos lo que es la ciudadanía, en la que los niños tengan la capacidad de tener conciencia crítica de su entorno. Incluso, señor presidente y colegas congresistas y señor ministro, también lo sugerimos de que se debe de implementar desde la educación básica, la formación básica de lo que es la metodología de investigación científica. Desde niños, señor presidente, debemos de tener esa capacidad los peruanos de desarrollar la metodología de investigación científica. Hoy vemos que a nivel de universidades hay mucho déficit cuando ni siquiera se tiene la cultura y la capacidad de escribir un paper, señor presidente. Por otro lado, también le sugerimos al señor ministro, por su intermedio, que restituya de manera urgente el curso de educación cívica. Es importante que aquel error que se cometió hace 20 años se subsane urgentemente, señor presidente. El curso de educación cívica jamás debió haber salido de la formación de un estudiante. También le sugerimos de manera fraterna y respetuosa, señor presidente, que restituya el curso de educación física. El curso de educación física es importante porque también promueve la inteligencia y la capacidad motora de los alumnos. La educación física es urgente, que tiene que restablecerse. Culmine finalmente. También le sugerimos que dentro de esta cadena de valor, para concebir un sistema educativo moderno, es necesario que hagamos diversos abanicos, señor presidente. Por ejemplo, le sugerimos que se fortalezca la educación técnica a nivel de los colegios. Antes existía el colegio comercial, existía el colegio agropecuario, existía el colegio técnico donde cada alumno salía con su oficio, ya sea en mecánica, eléctrica, y eso es lo que el Perú necesita, señor presidente y colegas congresistas. Por lo tanto, lo sugerimos que se forme una educación para que los jóvenes puedan ganarse la vida, es decir, educación para la vida. Por otro lado, también es importante que nosotros hagamos fundamentalmente el paradigma de la educación de calidad. Por supuesto que estamos de acuerdo con la universalización de la educación. Por supuesto que estamos de acuerdo con la universalización de la educación, pero gratuita, señor presidente. Pero no basta decir que sea gratuita. Tiene la palabra el congresista Alberto Bengolea. Congresista Bengolea. Le da un minuto de interrupción, congresista Bengolea. Lo que pasa es que ustedes han distribuido tiempo de 2 minutos, congresista. Y lamentablemente es una forma de sacarle la vuelta al tiempo que se ha acordado. Presidente, le doy un minuto con todo gusto. Le rogaría que le dé el minuto. Señor presidente, voy a ser franco y sincero con usted. Usted esta tarde ha decepcionado. Ha decepcionado, señor presidente, porque su espíritu democrático que debe de tener lo ha tirado por la borda. Cuando otro congresista de otra bancada hace uso de la palabra, pide permanentemente, y usted le da uso de la palabra. Ahora me ha cortado usted de manera grosera, señor presidente. A ningún congresista le he dado sí más lo ha hecho, de señor 3 presidente. interrupciones. Y que conste en actas que usted esta noche le pido que vea los videos. A ningún congresista le he dado más de 3 interrupciones. Y no mienta, congresista, no es bueno mentir. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Antes de iniciar,
El congresista Urquizo también me está pidiendo minutos seguramente para seguir aplaudiendo el Segunda discurso interrupción, del ministro. Néstor Urquizo. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, deplorar la actitud y la ofensa de la que usted es objeto. Presidente, y gracias al congresista Bengolea, dirigirme al señor ministro de Educación para manifestar la preocupación de mi despacho en torno a la ubicación de la Secretaría Nacional de la Juventud, el SENAJU. Anteriormente existía un Consejo Nacional de la Juventud adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente esta labor la ejerce un organismo que depende del sector educación. Consideramos que es importante, dado el carácter multisectorial, replantear la ubicación del SENAJU, revisar. Los jóvenes requieren tener un mejor estatus dentro de la estructura del Estado, más aún cuando está a puertas de aprobarse el Plan Nacional de la Juventud. Considero que sería pertinente evaluar su ubicación en la presidencia del Consejo de Ministros por su carácter Gracias, presidente. Al momento de comenzar, presidente, yo quisiera plantear una pregunta una vez más y ya manera hasta de exigencia, si me lo permite, y no se toma mal al ministro de Educación. Aquí hace unos meses vinieron los miembros de la bancada oficialista para pedir una partida para el presupuesto de 70 millones para contratar a 4.000 profesores de educación física. El plan que se ha presentado, y que puede ser muy bueno, yo no lo dudo, además me alegra que comience, pero contempla la contratación de 1.400 profesores de educación física, sobre 4.000 que se vino a pedir. El país merece una explicación pública, no privada, de qué cosa ocurrió. ¿Cómo es que ustedes pidieron para contratar a 4.000 y ahora están contratando a 1.400? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está lo que se pidió? ¿Cuál fue el problema? ¿No entendieron bien el mensaje sus congresistas? Ustedes han cambiado de opinión después. El país merece una respuesta clara y pública sobre este aspecto. Por lo demás, señor ministro, a través de la presidencia yo saludo casi toda la exposición. Creo que hay muchísimas cosas que aquí se dicen con las cuales coincidimos y que hay que hacer. Y me felicito que se trate de comenzar a hacer, porque este gobierno ya perdió casi 3 años en el sector de educación. Ojalá que lo recupere con usted. Creo que así va a ser. Si me permite avanzar con alguna de las dispositivas, avanzamos, por favor. Tenemos algunas observaciones que hacer, de repente para contribuir a lo que ha sido su diagnóstico, con el cual en general estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Avanzamos, por favor. Con respecto al primer objetivo, que es reducir brechas de inequidad. Vamos a la siguiente, por favor. Contrariamente a reducir brecha de inequidad, vemos que lo que ha ocurrido en los últimos años es que más bien se están ampliando las brechas de inequidad. Este gobierno que habla de la inclusión social más bien tiene cifras que dicen todo lo contrario. Si en el 2007 las brechas, por ejemplo, de comprensión lectora, este cuadro compara en la zona urbana con la zona rural, era de 15%, hoy es de 28% y sigue ampliándose. Es decir, no es que se están reduciendo brechas, no es que haya inclusión, no señor, se amplían las brechas. Sé que no es responsabilidad de este ministro, pero esa es una realidad que hay que tener en cuenta. Eso en comprensión lectora. En matemáticas el asunto es igual. El 2007 la brecha entre el sector urbano y rural era de 4%. Hoy día estamos hablando de una brecha del 12.9%. Es verdad, las cifras han subido en general. La urbana fundamentalmente, la rural se mantiene abajo y por tanto la brecha se abre. No hay un tema de inclusión, es todo lo contrario. Por eso sostengo una vez más que este gobierno no entiende muy bien lo que es inclusión. Ojalá usted, ministro, confío en ello, pueda llevarlos por la senda correcta. Esta filmina nos habla de un tema que a nosotros nos preocupa y que tiene que ver con el descuido nutricional de los infantes menores de 36 meses por parte del gobierno actual, señor ministro. Ha generado este descuido un daño irreversible y usted lo sabe. El problema que tiene que ver con la desnutrición y que se debe atacar entre niños de 0 y 3 años y que no está ocurriendo. Este daño es irreversible, señor ministro. Si ya hemos generado este daño con este gobierno, no sigamos generándolo con los niños que van a comenzar su historia a partir de hoy. Avanzamos, por favor. El objetivo número 2 tiene que ver con mejorar aprendizaje y calidad educativa, en resumen. Avancemos. No ha ocurrido, todo lo contrario, seguimos cayendo. Según el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial, la calidad del sistema educativo del Perú desciende en el ranking mundial cada año. En el 2011 estábamos en el 128, en el 2012 el 132, hoy estamos en el 134 y seguimos cayendo. ¿Dónde está el avance? Seguimos cayendo. En este gobierno los indicativos son de caída siempre. Este es el indicativo del ranking de educación en ciencias y matemáticas, el mismo. Seguimos cayendo.
Estábamos en el lugar 135, luego caímos al 141 y hemos tenido un último reporte al 140. La prueba PISA de la que todo el mundo habla, la pongo como una referencia, se tomó el 2012, últimos en todo. En el lugar 65 en matemáticas, lugar 65 en lectura, lugar 65 en ciencias. Estoy tomando como referencia la prueba a la que fueron sometidos los alumnos de 15 años. ¿De qué mejora podemos hablar? Y por cierto, insisto, no estoy hablándole a este ministro, estoy hablándole a este gobierno, que espero hoy día rectifique con un ministro que aparentemente sí sabe cómo hacer las cosas. Avanzamos. El tercer objetivo, la excelencia para maestros y maestras. Señor ministro, usted ha hecho algo en una de las pocas cosas con las que he discrepado de lo que usted ha dicho, en el sentido de que se ha hecho mucho trabajo de capacitación. Sí, se ha hecho trabajo de capacitación, pero deja la sensación este trabajo, ministro, de que ha sido un trabajo masivo, barato e ineficiente. Vea usted, esto es una mirada, disculpen la letra pequeña, pero le puedo alcanzar el cuadro y usted lo tiene mejor que yo, de la forma dispersa como se han producido estas capacitaciones. Es decir, un día sobre una cosa, otro día sobre la otra. No hay una predictibilidad sobre cómo debe ser la capacitación, de manera tal que no podemos pensar en un perfil del maestro para el futuro. Para no decir otra cosa que es fundamental, o digamos otra cosa que es fundamental. No se logra acreditar la capacidad de los capacitadores. Primero capacitemos a los capacitadores, después hagamos una idea de cómo queremos capacitar a los docentes y después hagamos un proceso de capacitación que pueda llevarnos a algún lugar. Porque usted lo sabe muy bien, ministro, y lo saben todos, que es fundamental el nivel del maestro para mejorar el nivel del educando, ¿no es cierto? Este cuadro, que lo deben tener varios que son internacionales, apunta a la diferencia de rendimiento que hay entre un alumno que está bajo la tutela de un profesor de alto rendimiento y uno que está bajo la tutela de un profesor de bajo rendimiento. Estas son cifras internacionales. Y una última preocupación en este punto, presidente y señor ministro, es este tema que ahora tenemos que enfrentar, ¿no? Que el alumnado peruano hoy, en un casi, no sé, pero en un altísimo porcentaje, son nativos digitales. Y allí tenemos que enfrentar un problema. Este es el gran reto probablemente de la educación de nuestros tiempos, ¿no es cierto? Están chicos que son nativos digitales frente a maestros que probablemente no entienden muy bien esto de las computadoras, que es una cosa que nos afecta a la mayoría de mi generación. Así que ahí hay un tema que atacar seguramente. En el siguiente objetivo, que tiene que ver con la gestión financiada y cómo funciona, también vemos que esto ha sido, aspiro que ahora no sea así, pero ha sido un desastre. Fíjense cómo ha evolucionado la cantidad de dinero que ha habido entre el año 2000 y el 2014. No hablo de porcentajes, hablo de dinero efectivo, ¿no es cierto? Ha mejorado mucho. Sin embargo, lo que ha ocurrido es lo que ya dijo el ministro, la caída en el PBI. Noten ustedes, el Acuerdo Nacional planteó que hacia una meta 2021, se me ha ido la memoria, debíamos llegar al 6% del PBI, correcto. Para llegar a esto con inteligencia, el acuerdo dijo, cada año subamos 0.5%, cada año. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que no se ha respetado esto y entonces es imposible llegar al 6%. Este último año no solamente no se ha subido, no se ha quedado igual, hemos bajado. Claro, poquito, pero hemos bajado. Debíamos subir y hemos bajado. Por eso es que yo saludo lo que acaba de decir hoy el ministro y lo que dijo el Premier en la investidura, en el sentido de que se va a respetar el acuerdo nacional y vamos a estar para fiscalizar esa palabra. Continúe. Presidente, creo que esto es fundamental para el progreso de nuestro pueblo. Respetar esa parte, al menos del acuerdo nacional, es clave si de verdad queremos que el Perú enrumbe al futuro bien. Así que yo saludo esa declaración. Ojalá se concuerde, se concrete. Pero lo que nos preocupa es el otro cuadro, y es cómo se ha dejado de ejecutar presupuesto en educación. Es decir, no tenemos el presupuesto que quisiéramos, pero encima se ejecuta mal. Y noten ustedes las cantidades de dinero, expresadas en millones de soles, que se ha dejado de ejecutar. En 2013, 2.800 millones de soles en cifras redondas. No es justo, presidente, que en un problema como el que estamos, encima se ejecute mal. Así que necesitamos mayor eficiencia en el gasto. Y en lo que respecta a la educación superior, de la que tanto se ha hablado, algunas cifras que quiero compartir con el ministro que nos preocupan altamente para el debate que se nos viene. La primera, ¿para qué queremos capacitar a nuestros profesionales? Este cuadro, presidente, tiene que ver con el subempleo profesional a nivel nacional. Este cuadro ha sido establecido sobre alumnos egresados de sobre jóvenes egresados de la universidad. Continúe. Presidente, mayores de 24 años. Y tiene que ver con aquellos que trabajan a tiempo completo. Note usted cómo la tasa de subempleo sigue creciendo. Y esto es particularmente dramático a partir de este gobierno. Ha crecido abruptamente. Entonces, ¿para qué estamos capacitando profesionales? ¿Esto es lo que queremos de los profesionales? ¿Estos son los profesionales que estamos formando en la Universidad Peruana?
¿Qué está ocurriendo con el Perú? Las últimas dos cifras, que son las más alarmantes, casi el 50% de subempleo para jóvenes profesionales de 24 años se han producido durante este gobierno. Esa es una cifra que hay que revertir inmediatamente, de manera dramática, presidente. Por cierto, para seguir con el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, ahora referido a la calidad de las instituciones de investigación científica, seguimos cayendo, y esto no debe ser extraño para nadie, ¿no es cierto? De estar en el lugar 109, hemos caído hasta el lugar 119 en el último ranking, es decir, no investigamos nada, esto todos lo sabemos y esto hay que corregirlo. Una última visión, presidente, y con esto voy a terminar. ¿Se cumplirán las metas educativas? Y este cuadro me parece que puede ser valioso. Culmina, congresista. Con esto termino, presidente, si ustedes están generosos. ¿Se cumplirán las metas educativas? Mire, presidente, según lo que estableció el Proyecto Educativo Nacional, por cuya virtud estamos aquí reunidos, el año 2007, se estableció que hacia el 2021 debíamos llegar a un 100% de calidad educativa. 100% de calidad educativa. Eso es lo que decía el Proyecto Educativo Nacional, por lo cual estamos hoy reunidos. La verdad, presidente, es que siguiendo más o menos el camino donde estamos hoy, que estamos al 33%, esa meta no se va a cumplir. Ahora, viendo que esto no se iba a cumplir, presidente, vamos al otro cuadro. El presidente Ollanta Humala, cuando asumió su mandato, dio una cifra distinta. Dijo, oiga, no vamos a llegar a tanto, ¿ya? Pero al final de mi mandato, yo espero llegar al 55%, dijo el presidente Humala. Bueno, pues, hoy día, ¿dónde estamos? La línea roja es la real. Estamos al 33%. Para cumplir con la palabra del presidente, hoy deberíamos estar en el 45% por lo menos. Este último cuadro puede ser más claro. La línea azul es lo que proyectó el Proyecto Educativo Nacional. La línea verde fue la promesa de Ollanta Humala, presidente de la República. La línea... En congresista Monterola, voy a pedir que le dé interrupción posterior porque estamos manteniendo el mismo... ya le di 4. Congresista Monterola. Señor presidente, la congresista Lourdes Alcorta me pidió las 2 interrupciones. Congresista Alcorta, le he dado 4 minutos y al congresista le he dado 3. Le voy a dar al final. Congresista Alcorta, tiene uso de la palabra. Presidente, gracias, congresista. Yo quiero comenzar, más que nada, felicitando al ministro de Educación. Hace bastante tiempo, hace mucho tiempo que no había visto, ni había escuchado una exposición tan clara, tan sincera, tan transparente, tan profunda y con una actitud bastante comprometida. Yo lamento haber perdido el tiempo durante 2 años y medio en el tema de la educación con un ministerio que no funcionaba, que han querido cerrar el colegio mayor inclusive. De gran orgullo hoy día van a abrir 5 con especialidades, pero además hay que ir en busca del tiempo perdido, ministro, a través de la mesa. Yo creo que primera vez que he visto una actitud comprometida, clara, en una educación muy complicada, muy atrasada y con un magisterio muy envejecido realmente. Y creo que lo que hay que poner en este momento es toda la actitud, el compromiso, la vocación realmente, que hemos, en lo personal, encontrado